Bien amigos, seguimos acá en TVO País, ya estamos recibiendo invitados en nuestro living. Vamos a hablar un poco de lo que es la relación en el embarazo y el sexo a raíz de unos informes que han salido también en los medios. Bueno, nos han planteado charlar un poco este tema y tenemos la visita del doctor Raúl Calderón, que es sexólogo y bueno, más que él, ¿quién puede hablarnos de este tema? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día, gracias por estar con nosotros en el programa. Nos habían planteado poder charlar este tema sobre el tema del embarazo y cómo se lleva con el sexo, a medida que uno va pasando la gestación, por así decirlo, en cuanto a la relación de pareja, ¿no? Bueno, en realidad el tema del embarazo por ahí tiene sus pros y por ahí tiene sus contras. Ajá. Hablamos de pro, por ejemplo, los cambios que se van produciendo en la mujer, a veces cambios hormonales, a veces cambios en su cuerpo, generalmente hay un desarrollo mamario en casi un 1/3% del tamaño que tenía antes. Claro. Hay una tumefacción en la areola del pezón y eso, hay cambios a nivel de la pelvis, con dilatación de la pelvis, eso me lleva a que haya un mayor aporte de sangre a nivel pelviano en la mujer. Ajá. Y eso, lo que nosotros llamamos una congestión pelviana, que me lleva a que aumente la lubricación a nivel de las glándulas. Claro. En la vagina, y hay mayor lubricación, lo que me favorece los procesos de excitación, e incluso me favorece mucho los orgasmos que empiezan a aparecer en algunas mujeres, orgasmos múltiples. Con respecto a los contras, bueno, normalmente, generalmente se crea esas, por decirlo así, como psicosis de ser papá del niño, los temores a perder el bebé por tener relaciones, los temores a que el bebé tenga o nazca con alguna malformación, que en realidad son todos mitos, no es una realidad, eso no es, o temores a perder el embarazo, o temores a que haya alguna alteración o algo que no es real. El embarazo en realidad nosotros lo dividimos en 3 trimestres, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. En el primer trimestre, bueno, las parejas pueden mantener o hay parejas que mantienen sus relaciones sexuales normalmente. Y hay parejas donde aparece una disminución del deseo en la mujer, principalmente por situaciones obvias. Hay mujeres que empiezan con náuseas, con vómitos, con fatiga, con insomnio, a veces cansancio. Se produce incluso una alteración a nivel social o sociocultural, porque están preparando la habitación del bebé, porque están comprando, están haciendo gastos económicos y se reditúa todo en lo mismo, en gastos, en ansiedad, en todo, y eso disminuye en gran porcentaje el deseo en la mujer. Claro. Mientras que en la segunda etapa, o sea, el segundo trimestre del embarazo, las cosas cambian. Nosotros lo llamamos la época de oro, porque en realidad el vientre comienza a crecer un poquito más, aumenta la congestión pelviana, disminuyen todos los efectos anteriores, ya no hay náuseas, ya no hay vómitos, ya no hay dolores en los senos, ya no hay esa sensación, ya las cosas están un poquito más preparadas y empieza a aumentar la congestión pelviana, por lo consiguiente empiezan a aumentar los deseos, claro. Empieza a aumentar la lubricación vaginal y se incrementan, como decíamos previamente, los orgasmos. O sea, los orgasmos empiezan a ser más múltiples, y la mujer como que ya está adaptada a su nueva forma de cuerpo y no es un vientre tan grande como para poderla inhibir en realizar este tipo de actividades. Y el hombre, por su parte, ve que su mujer va cambiando, ve que los senos en su mujer empiezan a crecer, se ponen más turgentes, su areola y hasta incluso sus muslos, y eso cambia un poco la fisonomía de ver la mujer. Claro. Por eso es que muchas veces dicen que la mujer embarazada es mucho más bonita, se ve mucho más linda, más llamativa. Y el tercer trimestre del embarazo es el que por ahí suele llevar a veces algunas preguntas y algunas complicaciones, porque en realidad todo lo que son orgasmos desencadena una hormona que sale a nivel cerebral, que se llama oxitocina, que es la que en realidad produce el trabajo del parto, o sea, produce las contracciones. Y cuando el orgasmo produce esta oxitocina o esta hormona, pueden incrementarse en algunas mujeres las contracciones o en otras no. Ah, perfecto. De todos modos, hay alteraciones hormonales, ya hay alteraciones de que el vientre es un poco más grande, incomoda, ya la mujer está cansada, está mucho más cansada, tiene sus dolores de espalda, tiene que llevar una criatura a veces de 3 kilos, 2,5 kilos, 3 kilos permanente en el vientre. Claro. Entonces,
Eso a veces lleva a que las relaciones sean un poco más, se disminuyan un poco más y más próximo al tiempo o al periodo del parto, donde ya los temores se incrementan por el solo hecho de decir, bueno, a ver, lo puedo dañar, está por nacer, claro, va a salir una contracción. De todos modos, a ver, no toda la liberación de oxitocina que se produce en un orgasmo puede llevar a que genere contracciones o que sean contracciones provocadas o que puede llegar a provocar un parto. Claro. Y las relaciones, hay muchas parejas que en su tercer trimestre mantienen sus relaciones normales, que es lo que debería ser. En el último trimestre. En el último trimestre, es lo que debería ser, en el primero, en el segundo y en el tercero. Es la edad de oro o la época de oro en el segundo trimestre porque se incrementa la congestión pelviana, principalmente claro, eso. Pero en el tercer trimestre las relaciones deben ser igual, con la diferencia de que se deberían cambiar un poquito las posiciones. El vientre ya no es lo mismo, ya molesta, pesa. Entonces habría que usar elementos como almohadones, como algo que solivie o que disminuya el peso del vientre para que la mujer no se sienta incómoda y no se sienta mal. O cambiar de posiciones para que esto lo pueda realizar tranquilamente. Pero eso no incurre en ningún, digamos, en algún daño o algo que le pueda producir en el embarazo. Digamos, no provoca absolutamente nada. Las únicas contraindicaciones que tiene en el embarazo, el no poder realizar una penetración o no poder realizar una relación sexual con penetración, sería que la mujer haya tenido hemorragias vaginales, claro, o hemorragias en sus genitales, que haya tenido una rotura de membrana, que tenga una amenaza de aborto, o en otro caso, por ejemplo, el puerperio, que sería generalmente el puerperio inmediato o de los primeros días donde la mujer todavía está con sangrado y donde todavía su perine, después de su parto, porque el puerperio sería la etapa donde la mujer tiene a su bebé hasta, está definido casi hasta los 2 años, donde la mujer empieza a recuperar su tejido, ha tenido una episiotomía, que es el corte que se le realiza a la mujer para ampliar un poco la vagina y que pueda salir el bebé. Claro. Entonces todo eso debe repararse, incluso han habido desgarros en la musculatura, han habido desgarros en el cuello uterino y eso debe repararse. Algunos profesionales sugieren siempre la idea de tener, de hacer una abstinencia, por decirlo así, de 45 días, por riesgo de infección y demás. Hay muchos tratamientos antibióticos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Normalmente nosotros le decimos a las personas que cuando ya no hay sangrado y cuando ya hay una reparación del periné, que se sienta en condiciones, que puede tener relaciones tranquilamente. Claro. ¿Cuánto es el proceso después del embarazo para que una mujer vuelva a estar en estado normal, digamos? Bueno, eso varía según la mujer. Ellos, los ginecólogos, los obstetras incluso, dicen entre 45 días aproximadamente. Yo creo que con 20 días, 25 días, ya la mujer ya está óptima o en condiciones. Una reparación de tejido en 10 días, 15 días ya está prácticamente hecha. Por ahí hay desgarros internos que pueden demorar un poquito más, pero entre los 20 y 25 días ya hay una posibilidad de empezar con las relaciones nuevamente. Claro. Sí, dígame. Sí, no, y en otro caso, por ahí pueden haber algunos embarazos o algunos partos, perdón, que hayan sido un poquito más tortuosos. Bueno, siempre hay otras alternativas para poder mantener una relación sin necesidad de que haya penetración y se pueden usar otras alternativas. ¿Es muy importante el sexo en la etapa del embarazo? Sí, es muy importante. Es muy importante el sexo en la etapa del embarazo, es muy importante las sensaciones que siente la mujer en la etapa del embarazo. Recordemos este proceso de congestión, recordemos este proceso donde la mujer empieza a embellecerse, donde la mujer empieza a cambiar su cuerpo. Claro. Es muy importante el mantener la relación. Aparte que un embarazo, a ver, dura 9 meses. No podemos decirle a una persona, un matrimonio, estate estos 9 meses sin relación, claro, o sea, no es algo que no... Claro. No lleva. Pero hay algunas parejas que sí toman recaudos o les da algún tipo de miedo por estos mitos que hablamos, ¿no es cierto? Claro, generalmente, principalmente los temores a dañar un bebé. El bebé está dentro de una membrana, dentro de una capsulita, por decirlo así, todo cubierto de líquidos y está lejos, a una cierta distancia de donde se produce la penetración. Claro. Incluso ese líquido como que disminuye todos los movimientos que pueda llegar a tener. O sea que el bebé no va a sentir ningún tipo de daño con la penetración. Hay mujeres que pueden tener a lo mejor algún desprendimiento prematuro de placenta, que puede tener el sangrado, que puede ser hipertensa, porque la relación sexual generalmente tiende a levantar un poquito la presión. Y si tiene una hipertensión en el embarazo, bueno, habría que concurrir a su obstetra para ver si una relación sexual puede afectarle en el tema del embarazo. Pero si es un embarazo normal, no tiene ninguna consecuencia. Y hay que romper por ahí con esos mitos que siempre circulan de los cuidados y todo eso, que no hay ningún problema. ¿Cambia, doctor, sexualmente o psicológicamente la mujer, o en relación al sexo cuando tiene un bebé?
Sí, sí, cambia. Cambia por una razón muy simple. En realidad la mujer cambia, ya no es la misma mujer, ya empieza a ser mamá. Claro. Y el hecho de ser mamá, ya se empieza a generar una relación madre-hija, donde pasan ciertas cosas, como por ejemplo, podemos decir una desprotección hacia su marido, hacia su hermano, hacia sus padres, o sea que como que su entorno o su vida empieza a transcurrir en la relación madre-hijo, que está bien, está muy bien y es lo que tiene que ocurrir. Claro. El tema es que el entorno debe entenderlo y debe acompañarla en ese momento. El puerperio es una etapa muy difícil de la mujer, es una etapa donde ella tiene unos cambios hormonales importantísimos y eso altera su estado anímico, incluso tiene ataques de euforia, tiene ataques de tristeza, tiene a veces ataques de llanto sin necesidad. Este es el que se llama posparto. Ese sería el estrés por posparto. Ese estrés generalmente tiende a durar 2 semanas. Ya cuando estas 2 semanas, o cuando se estira más de 2 semanas, o esta tristeza ya es un poco más profunda, o ya empieza a cambiarle su actividad diaria, o incluso le empieza a generar cierta aversión o cierto rechazo al bebé, hasta incluso con ideas de agresión al bebé, que es su hijo, ahí podríamos estar hablando de una depresión posparto, y eso ya es más complicado. Es un poco más complicado y hay que empezar a tratarlo. Claro. ¿Se da en muchos casos? No es, gracias a Dios no es tanta la frecuencia en donde aparece la depresión postparto, pero existe y hay que tenerla en cuenta. Claro, y me imagino que eso también influye mucho la familia y el marido en el tema de la contención. Yo creo que lo más importante, que es lo que hablábamos recién, es la contención, es el hecho de entender los momentos en que la mujer está pasando en esta circunstancia. Y la relación que se genera. Mamá tuvo su criatura durante 9 meses dentro de su vientre y hoy la ve, y hoy la amamanta, y hoy succiona, y hoy lo tiene que alimentar. Entonces su relación es prácticamente mamá-hijo, mamá-hijo, mamá-hijo. Y el resto como que queda en un segundo plano. Y eso, primero que no hay que culparlo, al contrario, está bien lo que ella está haciendo. Claro. Está muy bien. Hay que explicarle al entorno que se debe entender esa situación. Eso conlleva que en el puerperio, más allá de que el puerperio podemos dividirlo en 4 etapas importantes, un puerperio inmediato, que serían las primeras 24 horas, donde la mujer está dolorida, está con sangrado, tiene ganas de levantarse, de irse a su casa, de relacionarse con su familia. Eso dura 24 horas, ese sería el inmediato. Después viene el mediato, que dura hasta los 10 días, donde la mujer empieza a relacionarse, vuelve a su casa, siente este estrés posparto, empieza a tener sus primeras relaciones con su hijo y con el entorno familiar. Claro. Vienen los familiares, vienen los tíos, entonces empieza, y aparte ella ya tiene su cansancio. En algunas mujeres hay una anemia que se produjo por las pérdidas de sangrado en el embarazo, en el parto. Entonces como que son días difíciles, muy difíciles para la mujer. En el otro periodo sería el puerperio mediato, que ya dura casi hasta los 45 días, donde ya empiezan a reintegrarse sus menstruaciones. En ese periodo es donde la relación sexual se vuelve a reintegrar. Siempre va a estar, o sea, no es la misma relación porque ya no es la misma mujer. Claro. Siempre está el niño, fíjate si respira, fíjate si se acostó, fíjate si... O sea, siempre está... Sí, los miedos y todo lo que lleva. Y después viene el tardío, que dura aproximadamente hasta los 6 meses, donde ella presenta la amamantación, el tema de amamantar. El tema de amamantar es todo un tema, porque en realidad cuando la mujer empieza a amamantar, empieza a liberar una hormona que se llama prolactina. Esa hormona es la hormona productora de la leche en la glándula mamaria, en todos los seres humanos, en todos los animales. A su vez, tiene una disminución de las hormonas que la caracterizan a ella, como son los estrógenos y la progesterona. Entonces esa disminución hormonal y ese aumento de la prolactina genera en ella todos esos cambios emocionales y psíquicos que presenta permanente en el periodo del puerperio. Claro. Y que la puede llevar a la tristeza o la puede llevar a la depresión. Y aparte, la prolactina tiene una característica importante. Me anula y a veces me disminuye la secreción de testosterona en la mujer. Claro. Porque la testosterona sería la hormona del hombre, la que hace al hombre hombre, y la libera también la mujer porque en realidad es la hormona del deseo. Al inhibirse esa hormona o al disminuir su función,
La mujer que está amamantando tiene una tendencia a disminuir su deseo sexual. Claro. ¿Tiene, doctor, consultas usted en su consultorio por parejas que tengan ese problema de falta de deseo? Sí. ¿Se da muy frecuente? Se da muy frecuente, y lo primero que uno debe descartar es alguna déficit en la testosterona. Claro. Es lo primero que uno debe descartar. Normalmente cuando una persona o cuando una pareja es joven, hablamos de parejas jóvenes que recién empiezan, que tienen, siempre existe ese deseo, hay una curva que se manifiesta en la parte de sexualidad donde aparece la excitación, una meseta, el orgasmo y después el periodo de resolución. Y previo a esta excitación existe el deseo, o sea, el deseo de querer estar con esta persona para que esta persona me excite. Claro. Cuando ya la pareja lleva cierto tiempo, o normalmente nosotros decimos pareja añosa, no es que tengan años ellos, sino que una pareja de más de 10 años, claro, el deseo pasa a un segundo plano. Ajá. ¿Por qué? Porque la mujer, en realidad, tiene muchas ocupaciones al mismo tiempo. Se está ocupando de los hijos, se está ocupando de la cocina, se está ocupando que llamaron al teléfono, se está ocupando que si tocó el timbre, que si el otro hijo se movió, que si este acá, que... Entonces no está su cabeza pendiente en la parte del deseo sexual. Claro. Totalmente diferente al hombre, que a lo mejor está trabajando y lo primero que piensa es voy a volver a mi casa y voy a tener un deseo, o tengo mi deseo con mi mujer. Claro. Entonces llega, lo primero que hace es ir y tocarla, abrazarla, y la otra se siente como agredida, entonces eso es lo que primero hay que empezar a hacerle entender, principalmente al hombre, que la mujer, al tener tanta actividad, su deseo no es que no esté presente, sino que ha pasado a un segundo plano. Claro. Entonces, primero hay que realizar una excitación para que después aparezca su deseo. Claro. ¿Y en las parejas de tiempo es normal, eso está bien? Normalmente es lo que ocurre, generalmente es lo que ocurre. Claro. Hay mujeres que muchas veces su deseo lo mantienen permanente, pero normalmente tiende a pasar a un segundo plano. Claro. O sea, doctor, es muy... las parejas que incurren o están esperando un bebé, ¿son de interiorizarse en este tema? ¿Consultan o no se informan sobre el tema? No se informan generalmente. Normalmente les aqueja o les preocupa más cómo va a ser su embarazo, cómo va a ser su parto, cómo tienen que prepararse para el parto, cómo tiene que ir el padre, qué es lo que tiene que hacer la madre, o sea... enfocan su atención principalmente en el trabajo de parto, en el embarazo y en esa situación. Y el sexo normalmente tienden a dejarlo de lado, a pesar de que hay personas que lo primero que preguntan, generalmente inducidos por el hombre e incluso también por la mujer, es qué pasa con mi actividad sexual. Claro, que también es importante porque es parte de la relación con la otra persona. Es parte de la relación. Exactamente. Doctor, después lo voy a citar para otras oportunidades también, porque estaría muy bueno hablar de disfunción sensual, de algunas enfermedades y algunos temas que por ahí son tabúes charlarlos, pero está bueno informar a la gente y poder conocerlos. ¿Le parece? No hay ningún problema. Bueno, yo le agradezco mucho su visita, ha sido un placer tenerlo acá y bueno, lo vamos a estar molestando para seguir charlando de estos temas interesantes para la gente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho entonces al doctor Calderón que ha estado con nosotros. Bueno, vamos a preparar una pausita, ya después de la pausa vamos a seguir con más noticias, más invitados y un montón de cosas para charlar con ustedes. Así que no te muevas, vamos a hacer un corte acá en TVO País y ya estamos de vuelta con ustedes. Un ratito y volvemos, ya estamos acá.